El misterio del tiempo y la realidad. No cabe duda de que el tiempo y la realidad son dos de los temas más fascinantes y misteriosos que existen. Estos dos conceptos parecen estar muy entrelazados, lo que hace que entender su naturaleza sea aún más complicado. Los deslizamientos o deslices en el tiempo son especialmente interesantes porque a menudo involucran a varias personas que presencian los mismos hechos y a veces están respaldados por hechos históricos. Por ejemplo, hay personas que han visto edificios antiguos que coinciden con registros históricos y otros que afirman haber visto edificios que desaparecen como fantasmas. Los relatos de cambios en el tiempo y distorsiones de la realidad son más que simples visiones del pasado o alucinaciones. Muchos de estos relatos sugieren que algunas personas han encontrado portales o puertas al pasado, y ven las cosas como si estuvieran físicamente allí. Aquí te contaré algunos de los encuentros más intrigantes y a veces inquietantes que se han documentado. Relato 1. El misterio de la Casa Roja. Uno de los relatos más antiguos sobre un deslizamiento en el tiempo es el de Robert Palfrey, en 1860. Estaba disfrutando de una tranquila tarde de verano en un campo en Rogan. El sol brillaba intensamente, el aire era cálido y la brisa acariciaba suavemente su rostro. De repente, sin previo aviso, la temperatura comenzó a bajar rápidamente. Un frío intenso se apoderó del lugar, haciendo que Robert se estremeciera. Miró a su alrededor y, para su sorpresa, una gran casa de ladrillo rojo apareció ante él. La casa era majestuosa, con 3 pisos y jardines llenos de flores de colores vibrantes. Parecía una escena sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la casa desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Robert perplejo y preguntándose si lo que había visto era real o una alucinación. Más de medio siglo después, en 1912, el bisnieto de Robert, James Cobbold, tuvo su propia experiencia con la misma casa. Iba montado en un pony junto con el carnicero local, George Wyatt. Era una tarde tranquila, y los dos hombres charlaban animadamente mientras avanzaban por el camino. De repente, la temperatura comenzó a descender, y el pony de James se encabritó, arrojando a George al suelo. Ambos hombres escucharon un extraño sonido, como si el aire se desplazara. Ante sus ojos, apareció un enorme edificio georgiano de 3 plantas con jardines impecables. La casa se veía tan real y tangible como cualquier otra. James miró a George para asegurarse de que también estaba viendo lo mismo. George, aún en el suelo, asintió con la cabeza, su rostro pálido por la sorpresa. Justo en ese momento, una espesa niebla envolvió la casa y desapareció rápidamente, dejando el campo vacío como si nada hubiera sucedido. Relato 2. La profesora y la casa desaparecida. En 1923, la profesora Ruth Wan y una de sus alumnas de 10 años estaban de excursión en el campo. Era un día soleado y agradable, perfecto para una caminata. Se dirigían a una iglesia en el pueblo vecino y, mientras avanzaban por un camino rodeado de árboles, vislumbraron una gran casa georgiana roja detrás de los árboles. La casa era imponente, con ventanas grandes y una entrada majestuosa. Las dos se detuvieron, fascinadas por la vista. Decidieron investigar más sobre la casa y comenzaron a preguntar a los habitantes del pueblo. Para su sorpresa, nadie en el pueblo sabía nada al respecto. La casa parecía ser un misterio completo. Decididas a resolver el enigma, la profesora y su alumna regresaron al mismo lugar en primavera. Sin embargo, al llegar al camino, no encontraron rastro de la casa. Solo había campos abiertos y vegetación. La casa había desaparecido como si nunca hubiera existido. Relato 3. El repartidor y la Casa Roja. En la década de 1940, el repartidor Edward Bentley estaba entregando catálogos de ropa con su jefe, Ann Dedes. Era un día especialmente caluroso, y Bentley conducía su coche por la ruta elegida. Mientras avanzaba por el camino, de repente vio una gran casa roja a su derecha. La casa era impresionante, con una arquitectura antigua y un jardín bien cuidado. Pensando que podrían haber pasado por alto una propiedad importante, Bentley avisó rápidamente a Dedes.
Los dos hombres retrocedieron en el coche, dispuestos a investigar la casa. Sin embargo, cuando volvieron a levantar la vista, la casa ya no estaba. El lugar donde debería haber estado estaba vacío. Bentley y Dede se miraron, confundidos y un poco asustados. Decidieron no hablar más del asunto y continuar con su trabajo, pero la imagen de la casa roja quedó grabada en sus mentes. Relato 4. La adolescente y la casa fantasma. En el verano de 1976, la adolescente Sandra Hardwick volvía en bicicleta de casa de una amiga. Era una noche tranquila y cálida, y Sandra pedaleaba con calma por el camino. De repente, a su derecha, vio una casa extraña. La casa estaba muy iluminada, como si todas las luces estuvieran encendidas, y el jardín estaba lleno de flores de colores brillantes. A pesar de la cálida iluminación, Sandra sintió un frío intenso que la hizo estremecerse. Una sensación de terror se apoderó de ella, y sin pensarlo dos veces, comenzó a pedalear más rápido para alejarse de la casa. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia atrás, la casa había desaparecido. El lugar estaba oscuro y vacío, como si la casa nunca hubiera estado allí. Relato 5. La hija del rector y la casa misteriosa. En 1998, la hija del rector de Roghan Graham entró corriendo en un pub abarrotado de gente. Estaba pálida y temblaba de miedo. Con voz entrecortada, comenzó a contar su experiencia. Había visto una misteriosa propiedad aparecer de repente de la nada justo delante de ella. La casa era grande y antigua, con un aura inquietante. Tan perturbada estaba que rompió a llorar mientras relataba lo sucedido. Los clientes del pub la miraban con asombro y preocupación. Nadie sabía qué decir ni cómo consolarla. La historia de la casa misteriosa se convirtió en el tema de conversación del pueblo durante semanas. Relato 6. La pareja y la casa inexistente. A principios de la década de 2000, Shane Bartram y su marido, Sydney, paseaban en auto por el campo. Era un día soleado y la pareja disfrutaba del paisaje. De repente, Sim vio una gran casa georgiana justo delante de un bosque. La casa era imponente y hermosa, con una arquitectura antigua que la hacía destacar. Sim alertó a su marido, que también la vio. Decidieron dar la vuelta y regresar por el mismo camino para ver si podían verla de nuevo. Sin embargo, cuando lo hicieron, no pudieron encontrar la casa. El lugar donde debería haber estado estaba vacío. Sim estaba convencida de lo que había visto y deseaba informar del avistamiento, pero Sydney se lo desaconsejó. Años más tarde, en 2007, Sim hablaría del incidente al Daily Times, afirmando que aún podía dibujar la casa con todo detalle. Relato 7. La familia Rose y la oscuridad misteriosa. La familia Rose vivía en uno de los bungalows donde aparecía a menudo la casa misteriosa. Una tarde, Jared Ross estaba limpiando su casa. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando la sala de estar. De repente, la mitad de la habitación desapareció en una intensa oscuridad. Edith se quedó paralizada, mirando la oscuridad con asombro y miedo. Decidió acercarse y, con cautela, extendió la mano para tocarla. Al hacerlo, la oscuridad desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando la sala de estar normal nuevamente. La familia también tuvo otras experiencias extrañas. Vieron figuras parecidas a monjes pasando por delante de la ventana de su salón y sombras caminando por su jardín antes de desaparecer en el aire. Además, su perro se negaba a pasar de cierto punto del terreno que rodeaba la propiedad, como si sintiera algo que los humanos no podían percibir. Reflexión final. Lo que puede haber detrás de estas apariciones y desapariciones de la casa de Roghan sigue siendo un misterio. Podría ser un portal a otra época o dimensión, o tal vez algo en la propiedad permite que sea vista a voluntad. Muchos investigadores sugieren que estos incidentes ocurren con más frecuencia en lugares históricos. Tal vez estos lugares antiguos fueron construidos para aprovechar el poder del planeta y permitir viajar a diferentes reinos y dimensiones.
Estos relatos nos llevan a preguntarnos si los fantasmas y las apariciones son realmente personas del pasado que se cruzan con nuestro tiempo o si nosotros estamos interfiriendo en su mundo. La comprensión de la energía y la conciencia humana podría revelar los misterios de estos encuentros fascinantes y aterradores.